Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a la Cámara nuevamente por esta oportunidad que nos brinda a Brenda y a mí de poder seguir año a año compartiendo conocimiento con el mercado. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo lograr en una etapa de engorde un alto impacto, tratando varios temas que son de nutrición, salud, medio ambiente y cómo todo esto se vuelve una sinergia en acción. Vamos a arrancar un poco con lo que ya en conferencias anteriores mis compañeros han podido hablar un poco de cómo esto inicia desde el éxito productivo, se construye desde el inicio. Arrancamos con la larva, una buena selección de larva, transporte, siembra, precría, primera fase, y obviamente esto se consolida principalmente el engorde. Quizás hoy en día en el mercado no se le presta mucha atención a las primeras fases porque todo el mundo se enfoca siempre en la parte que va a generar economía, que es el engorde. Entonces, hoy se busca siempre maximizar la eficiencia del crecimiento y obviamente de una muy buena conversión. Sin embargo, hoy en día tenemos muchos factores que se vuelven muy preponderantes a la hora de cultivar y que hoy en día, y si me permito ir un poco más hacia atrás en el tiempo, que desde el año 2021, 2022, 23, 24 y hoy en el año 25, hemos ido observando múltiples factores que se han venido presentando de carácter sanitario y que han venido marcando situaciones bastante nuevas e importantes en el sector productivo de camarón. Por ejemplo, el año 2022, que fue un año bastante frío, en donde pudimos observar problemáticas bastante emergentes en ciertos sectores particulares de producción del litoral, y asimismo, cuando otra vez subió la temperatura, tuvimos un año muy cálido, nuevamente tuvimos lo que acá conocemos invierno-verano o frío y calor, y que nuevamente este año se repite. Y que eso también ha conllevado a traer problemas que han venido emergiendo a lo largo del tiempo. No les voy a hablar desde el punto sanitario de algo que ya conocemos, que es el tema de mancha blanca y todos los problemas comunes que venimos observando ya año a año en la producción, sino un poco más de cómo esto ha venido trabajando en esa correlación de salud y ese enfoque que le queremos dar desde el punto de vista también nutricional. Entonces, ¿cómo vamos a dar ese impulso que asegure la sobrevivencia y el desarrollo de la resiliencia animal? Tenemos tres pilares muy importantes que son el impacto fisiológico, el impacto productivo y el impacto sanitario. A nivel del impacto fisiológico, hemos venido observando en estos últimos 2 años algo muy marcado a nivel de reducción del metabolismo, disminución de la actividad inmune y un estrés crónico desde el punto de vista fisiológico del camarón. Como saben, el camarón tiene un sistema inmunológico que es innato, o sea, no tiene memoria, no desarrolla anticuerpos, el camarón prácticamente vive el día a día. Y esto obviamente va a traer como consecuencias impactos productivos, consecuencias a nivel de consumo de alimento, consecuencias a nivel de la sobrevivencia y esto obviamente al final es reducción de la biomasa. Y todo esto nuevamente ante impactos sanitarios. Y aquí voy a conversarles de un punto bastante interesante y que tiene que ver con un factor que no necesariamente el productor tiene el control sobre el mismo, que es la temperatura, y cómo la temperatura tiende a tener una correlación bastante significativa con la salinidad en los diferentes puntos geográficos de producción de camarón. El estrés metabólico, disminución del apetito, riesgo inmunológico, conversión alimenticia, disminución de sobrevivencia, y aquí es donde nace una pregunta de si existe diferencia si nos encontramos en un sistema de cultivo de alta o de baja salinidad. ¿Y por qué les menciono esto? Porque hemos visto a lo largo de este año y el año anterior, y como les decía anteriormente, hablando un poco de la historia, cómo esto ha venido también convirtiéndose ya en un factor bastante importante. Y en estos días de feria, conversando con algunos amigos, productores, colegas de diferentes empresas que visitan también el sector,
de cómo estos sectores o estas zonas de baja salinidad han venido mostrando un desafío mucho mayor cada que baja la temperatura. Cada que hay un cambio de temperatura, la transición, meses de frío, se ven los sectores de baja salinidad mucho más afectados que los de alta salinidad. Aquí un poco hablando de recuentos microbiológicos, esto principalmente análisis de cromo agar vibrio, de diferentes fincas de un grupo de baja salinidad y de fincas de un grupo de alta salinidad, en donde pudimos ver que a lo largo de los meses, principalmente en los meses de junio, julio, en alta salinidad, y en baja salinidad, abril, mayo, agosto, y en baja salinidad, abril, mayo y septiembre, donde tuvimos los picos más importantes en cuanto a variación de temperatura, en donde inclusive agosto, que muestra un pico quizás un poco menor, pero algo que comenzamos a ver es que este comportamiento tenía mucha variación y en donde siempre observábamos en las fincas de baja salinidad fuertes problemas de mortalidad versus las de baja salinidad, en donde el animal no necesariamente mostraba alteraciones o complicaciones. Estos picos estacionales que se iban observando comenzaron a llamarnos la atención porque fue algo muy similar a lo que se vio el año pasado. Esta es la curva de temperatura que hemos visto a lo largo de todo el 2025 del grupo de fincas que visitamos, en donde la fluctuación AM y PM, por ejemplo, en la mañana, que en el frío estamos teniendo entre 24 y 26, y en la tarde puede llegar hasta 26, 28 los picos máximos. Aquí un factor que estuvimos viendo bastante interesante es que, bueno, las zonas de baja salinidad tienden a enfriarse más rápido o a calentarse más rápido. Y esto no se observa de la misma forma en las fincas de alta salinidad. Cuando me refiero a baja salinidad, me refiero a 15 partes, menos de 15 partes, 10, 8, 5, 2, 1. Todo este tipo de rangos se pueden observar a lo largo de los sistemas de producción. Entonces, algo que también pudimos observar y que desencadenaba un estrés adicional en el animal, y al referirme a estrés, es un estrés mucho más fisiológico, y que obviamente abre la puerta a que cualquier patógeno que se encuentre dentro de la piscina puede estar afectando al animal. Algo que vimos también interesante fue que el comportamiento varía de las fincas de alta salinidad versus las fincas de baja salinidad. ¿Y en qué comportamiento me refiero? Es al delta térmico que puede tener la piscina. Las fincas de baja salinidad tienen un delta de temperatura mucho mayor que las de baja salinidad, y esto se debe a lo que les había comentado anteriormente. Las fincas de baja salinidad se calientan o se enfrían más rápido. El delta que se observa en baja salinidad puede incluso llegar hasta 4 grados de variación, mientras que en alta salinidad se puede observar máximo 1,5 grados de diferencia. La temperatura se vuelve mucho más estable, mientras que en baja salinidad tienes una variación mucho más fuerte, que considerando que ya el animal tiene un estrés osmótico por temas de sales, se le suma un estrés adicional que es el de la temperatura, que esto conlleva ya a tener ya un estrés fisiológico crónico, que abre la puerta para que cualquier tipo de patógeno pueda afectar al animal. Entonces, considerando la temperatura baja, fluctuaciones amplias, estrés fisiológico, inmunosupresión, desencadenan mortalidad. Pero claro, no puedo controlar la temperatura, no puedo controlar la salinidad. Son factores que ya netamente son externos y que son propios del sistema de producción en donde se desarrolla cada finca de camaronera. Volviendo nuevamente al tema de vibrio y al tema de otros factores, adicional a la presencia de vibrios en los sistemas de baja salinidad, se pueden observar que hay una gran correlación en incrementos entre ciertos tipos de vibrios como el anguinolíticos o el buníficos, que si bien no son concentraciones tan elevadas, ante un estrés crónico en el animal, una concentración inclusive muy baja puede desencadenar un problema fuerte con un estrés crónico en cuanto a la fisiología del camarón. Esto sumado a que si el animal se encuentra inmunodeprimido, no quiere comer,
se enferma y obviamente cualquier patógeno externo lo va a atacar. Si bien es cierto, en esta época de bajas temperaturas, la oxigenación se vuelve un factor que está muy positivo. A nivel de pH, podemos observar que en estos sectores suele haber mucha más oscilación. Estamos hablando de 0.5, 0.7 puntos a nivel de oscilación de pH y adicional la microbiota benéfica que se encuentra dentro de las piscinas. Cuando baja la temperatura pierde cierto tipo de ritmo en cuanto a crecimiento y esto obviamente deja la puerta abierta también para que factores exógenos o patógenos puedan poblar mucho más los sistemas de producción y esto ayuda también a que se genere un problema a la hora de la sobrevivencia del animal. Y otro problema que venimos viendo ya, que año a año se presenta bastante ya común, que es el tema de floraciones algales nocivas o nuevas floraciones de algas que generan problemas a la hora de la producción. Si bien esto en los meses de frío se estuvo presentando a nivel de baja salinidad también un incremento en ciertos compuestos de dinoflagelados o inclusive tipos de rafidofitas. Ya creo que ya es de a vox populis el saber del tema de la chatonela, la heterosigma y ahora hay una nueva rafidofita que han identificado en la zona de Sabana Grande que es la fibrocafta, pero año a año vemos que siguen apareciendo nuevos patógenos y que no necesariamente son fáciles de poder erradicar o inclusive poderlos mitigar. Se tiene que trabajar ya desde un punto de vista muy fuerte a nivel de manejo o inclusive aprender a convivir con ellos, como en su momento se lo hizo con la mancha blanca. Entonces, ya un poco haciendo un resumen de todos estos desafíos que se presentan, tanto fisiológicos como nuevos patógenos emergentes sanitarios, obviamente hablándoles de este año, de estos meses de frío y considerando estos problemas o estos desafíos fuertes que tuvo ciertos sectores de producción de camarón, obviamente con esta disminución del metabolismo, una baja inmunidad, aquí toma un papel bastante preponderante la nutrición, el manejo y tratar de poder ayudar al animal de manera en que, como son factores que yo no puedo controlar y que no puedo manejar, comenzar a trabajar desde un punto de vista de manejo o desde el punto de vista nutricional para poder suplir toda esa demanda que hoy quizás no se puede controlar, pero que la podemos identificar a tiempo y poder tratar. Con esto le voy a dar el paso a Brenda para que nos comente un poco también cómo poder trabajar desde el punto de vista de desafíos nutricionales. Gracias, Yamil. Así es. Son múltiples los desafíos que el camarón enfrenta, sobre todo durante la etapa de engorde. Y es por eso que para tener una buena estrategia nutricional tenemos que tener un abordaje holístico que nos ayude a combatir los desafíos sanitarios desde múltiples ángulos. Para poder, o qué es lo que debemos considerar en esta estrategia que busca maximizar la salud, lo primero que tenemos que hacer es dejar de hablar de patógenos aislados. La realidad es que en el entorno del camarón existen múltiples comunidades de microorganismos, tanto en el sedimento, como en el agua, como dentro del mismo tracto intestinal. Todos estos interactúan entre sí y producen metabolitos. A esto se le llama microbioma y es a través de un abordaje que, con el soporte de un equilibrio del microbioma, nosotros vamos a lograr tener una salud más sostenible y una mejor resistencia a las enfermedades. ¿Qué factores son los que influyen en estas comunidades de microorganismos, en esta microbiota que está dentro del tracto del camarón? Tenemos factores que son abióticos, como la temperatura, la salinidad, el oxígeno, el pH, la materia orgánica. Y factores bióticos que dependen inclusive del mismo camarón, como su sistema inmune, el estadio o la edad, la madurez dentro del cultivo que tiene, su condición en cuanto a los patógenos, qué dieta o qué nutrientes está consumiendo, su genética e inclusive la misma comunidad de microalgas en el estanque. Ya hay estudios que han determinado cómo estos factores pueden influir
en el equilibrio de la microbiota del camarón y han determinado y ordenado cuál es el nivel de importancia de cada uno de estos. En primer lugar, vemos que la ubicación del cultivo es un factor muy influyente en lo que encontramos en términos de microbiota, de comunidades, de microorganismos dentro del tracto. Seguido del modelo acuícola, la dieta, el estadio, entre otros factores más. ¿Cómo es que la ubicación puede influir en esa comunidad bacteriana? Nosotros hemos evaluado, a lo largo de muchos muestreos hechos en los últimos años, cuál es la situación en cuanto a composición de comunidades microbianas en Ecuador y Honduras. Lo primero que estamos notando acá es que en camarones enfermos, en Honduras y en Ecuador, no existe similitud en comunidades bacterianas. Cuando camarones se enferman en Honduras, las comunidades bacterianas presentes en ese momento son distintas a las comunidades bacterianas que se presentan cuando camarones se enferman en el Ecuador. Haciendo un zoom ya en el Ecuador, en donde estamos, sí vemos que existe similaridad entre los diferentes sectores. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos caracterizar y podemos definir que las comunidades son bastante similares en situaciones de enfermedad dentro de nuestra geografía. Eso nos ayuda a nosotros a conocer contra quiénes y qué tan distinto es que tenemos que hacer un abordaje para poder cubrir efectivamente y combatir a los patógenos. Sabemos también que hay condiciones medioambientales que afectan a esta microbiota. Ya Yamil nos ha hablado de las bajas salinidades y acá hay una evidencia adicional donde se han evaluado múltiples casos y se han encontrado que las incidencias de colonias verdes son más presentes cuando existen salinidades bajas. Eso explica un poco por qué las enfermedades son más severas y más difíciles de combatir en bajas salinidades. Otros factores que impactan en este equilibrio de la microbiota de estas comunidades de microorganismos en el intestino del camarón es el medio ambiente, el entorno, el sedimento, el agua. Acá hay estudios donde han podido determinar cuál es ese nivel de contribución de estas comunidades sobre el intestino del camarón. Y lo que se ha identificado es que el intestino del camarón es casi un reflejo de la comunidad de bacterias que se encuentra en el sedimento. Hay una mayor contribución por parte de las comunidades que vienen del sedimento que las que vienen del agua. Y esta contribución se mantiene a lo largo de los diferentes estadios de crecimiento del camarón. Tanto en juvenil como en adulto, el impacto de la contribución de los microorganismos del sedimento sobre el tracto del camarón es igual de fuerte. ¿Por qué es importante que conozcamos esto? Cuando nosotros estamos haciendo seguimientos y para poder determinar cuál es esa situación sanitaria, muchas veces sacamos análisis de agua, hacemos recuentos bacterianos en agua y tratamos de caracterizar qué es lo que está pasando para ver si podemos tener algún indicio o reflejo de lo que puede estar ocurriendo en términos sanitarios en el camarón. Bueno, el sedimento va a ser un mejor reflejo de lo que está ocurriendo en el camarón que lo que podemos obtener en términos de información desde el agua. Entre camarones sanos y camarones adultos también han habido estudios y se han podido determinar cierto grado de características en cuanto a las comunidades bacterianas. Se sabe que los camarones sanos tienen mayor diversidad en cuanto a poblaciones bacterianas que los camarones enfermos. ¿Por qué es importante esto? Porque tener una mayor diversidad bacteriana va a dificultar que estas bacterias patógenas colonicen y se posicionen de manera predominante en el tracto del camarón. Seguimos hablando de enfermedades y sabemos que la mancha blanca es el principal virus que afecta al Ecuador. Hemos evaluado cerca de 200 muestras en el Ecuador en los últimos años y hemos podido entender bien qué es lo que está pasando en términos de mortalidad. Vemos que en escenarios positivos a mancha blanca, el hallazgo de camarones muertos es mayor que en los casos donde hay piscinas enfermas y da negativo a mancha blanca. La probabilidad de encontrar muertos en las piscinas es hasta 2.4 veces más alta en piscinas infectadas
con mancha blanca. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la mancha blanca de alguna manera sensibiliza al paso de los vibrios que están en el hepatopáncreas hacia el sistema de la hemolinfa en el camarón. Una vez que estos vibrios llegan a hemolinfa, se vuelve una vibriosis sistémica, comparable a una sepsis, y es muy difícil poder revertir un efecto de este tipo. En este último estudio se observa que camarones que han sido encontrados coinfectados con vibrio y mancha blanca tienden a encontrar mayor concentración de los vibrios en la hemolinfa que camarones que no están infectados con mancha blanca de manera simultánea. Entonces, sabemos que las coinfecciones exacerban la ocurrencia de muertos, que hay factores ambientales que desequilibran las comunidades bacterianas, que el sedimento es un fuerte contribuyente a qué es lo que está ocurriendo en términos de diversidad en el intestino y en el hepatopáncreas del camarón. Entonces, ¿qué es lo que debemos considerar en una estrategia de alimentación para poder maximizar la salud en el camarón? Y lo que tenemos que hacer es tratar de mantener un equilibrio en ese microbioma a través de una nutrición que tenga cimientos funcionales, a través de conocer qué micro y qué macronutrientes tienen la capacidad de gatillar procesos metabólicos que están asociados al sistema inmune y a la salud del camarón, para que a través de la nutrición podamos conseguir un resultado que sea más sostenible, que nos ayude a mantener equilibrado a las comunidades bacterianas y disminuyamos el riesgo de brotes sanitarios. Y que nos ayude a no depender tanto de aditivos específicos, sino que contemos con una nutrición que desde la base ya está considerando un refuerzo para la salud. Les quiero mostrar acá algo de resultados sobre esta nutrición funcional y cómo estas dietas elaboradas con estos criterios nos permiten impulsar la salud más allá de un antibacteriano. Esta evaluación la hemos hecho en el CIAT en México, donde tenemos un centro experimental, y se ve el resultado de una infección versus Vibrio parhemolyticus, causante del HPND, donde se han evaluado 2 dietas. Lo importante a saber es que estas 2 dietas contenían el mismo antibacteriano, pero vemos que existe una diferencia de casi 18% a favor de una de ellas. La dieta que obtuvo mejor sobrevivencia fue la dieta que fue construida desde la nutrición funcional, con características funcionales que nos ayudaban a inmunomodular y generar una mejor sobrevivencia, no tanto dependiente del antibacteriano que se use, sino de potenciar las mismas capacidades del camarón para poder defenderse ante estos patógenos. Adicionalmente, hemos también evaluado cuál es el efecto del estrés que normalmente presentan los campos, sobre todo el asociado al oxígeno, a la falta de oxígeno, a la hipoxia. Hemos evaluado acá 2 tipos de dietas, una dieta original y una dieta con nutrición funcional, construida desde la nutrición funcional con un sistema de fortalecimiento para la salud. Durante 6 semanas se hizo una evaluación que en las primeras 4 se tuvo todos los parámetros controlados, oxígeno, temperatura, en las mismas condiciones para ambos tratamientos. Y vemos que no existe diferencia. A partir de la última semana se empezó a generar un estrés por hipoxia, disminuyendo crónicamente el oxígeno en un grupo de tanques. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que la dieta original empieza a caer en crecimiento, mientras que la otra mantiene el ritmo de crecimiento. Tanto así que a la cosecha existía hasta un 25% de diferencia en sobrevivencia a favor de la dieta que tenía este refuerzo en salud con insumo funcional. Hemos evaluado también la casuística de enfermedades en el Ecuador. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a querer mantener la sostenibilidad del resultado, pero sabemos también que hay momentos de alto riesgo y necesitamos entender cuáles son para poder prepararnos y combatirlos eficientemente. Después de evaluar muchos casos, hemos visto que hay una mayor
incidencia de enfermedades, de casos, de eventos, sobre todo asociados a la etapa del engorde, donde existe la presencia de coinfecciones, no más bacterias aisladas, no más patógenos aislados, en condiciones de baja salinidad y en épocas del año específicas, muy asociadas al frío y a las transiciones de temperatura. Es con esa caracterización que nosotros podemos desarrollar una estrategia que nos permita en campo combatir rápida y efectivamente a los patógenos en estas condiciones de alto riesgo. ¿Y qué es lo número uno que debemos buscar en estas condiciones? Es evitar que la enfermedad avance y tenga un mayor alcance dentro de nuestras piscinas. Hemos hecho esta evaluación donde hemos visto en campo, acá en Ecuador, que durante 7 días fue administrada una dieta enfocada en salud. A partir de los 11 gramos, el animal fue alimentado con la dieta para salud y, en paralelo, otro grupo de piscinas fueron alimentadas con una dieta terapéutica, pero no construida desde los cimientos de la nutrición funcional. ¿Qué es lo que podemos ver en cuanto a la presencia de enfermos y de muertos? Desde el día 1 hasta el último día de administración, en la columna morada, la dieta funcional, vemos que tanto la prevalencia de enfermos como de muertos hay una disminución mucho más efectiva y mucho más marcada para la dieta funcional. Logramos reducir que estos camarones se sigan contagiando y la enfermedad se siga expandiendo. Controlamos también la presencia de mortalidad. En los otros tratamientos todavía seguían ocurriendo el hallazgo de muertos al final del tratamiento. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que refleja esto? Haciendo evaluaciones de los principales patógenos, vemos que en las piscinas que estaban tratadas con la dieta funcional, todos los patógenos se mantenían con un crecimiento controlado, de forma más eficiente que en los otros tratamientos. En una segunda prueba, en este caso, con la presencia de mancha blanca, vemos algo similar. Durante 7 días de administración de la dieta, podemos ver cómo se comporta la presencia de enfermos y de muertos y las condiciones microbiológicas en estas piscinas. Lo primero que podemos evaluar es que hay una mayor reducción de enfermos durante el tratamiento, hay una reducción en la mortalidad posterior al tratamiento y hay un tiempo de respuesta más acelerado. ¿Y dónde es que vemos esto? Para la columna morada, que es la dieta funcional, el pico de enfermedad estuvo en el día 3 de la administración de la dieta, acompañada de un pico también en cuanto a la mortalidad. Para el día 5 ya la prevalencia de enfermos había reducido y se mantuvo estable en los demás días donde se hizo el monitoreo. Para el tratamiento control vemos que recién en el día 5 existe el pico de mortalidad y no es hasta el final del tratamiento que recién se logra disminuir esa prevalencia de enfermos. Contra más días tenemos a los camarones contagiándose entre sí, más difícil va a ser controlar la enfermedad porque va a ir avanzando y vamos a tener más muertos posteriores al fin del tratamiento. El mismo comportamiento lo podemos ver en cuanto a los recuentos microbiológicos, vibrios totales, colonias verdes, donde en la línea de tendencia verde, que es el tratamiento control, vemos más casos en los que nos encontramos con altos recuentos por encima de la tendencia versus en la línea morada, que es la línea de tendencia del tratamiento funcional, con más casos por debajo de la línea de tendencia con una tendencia a la disminución. Entonces, para una estrategia de alimentación que busque maximizar los resultados de salud en la cosecha y que sea sostenible, tenemos que considerar que el abordaje ya no puede ser puntualmente con el uso de aditivos puntuales en la alimentación. Tenemos que construirla desde la nutrición funcional que nos permita mantener ese equilibrio en la microbiota, reducir el riesgo de brotes y minimizar la variación de nuestros resultados. Sabemos también que la sostenibilidad
tampoco es un caso seguro. Hay momentos de alto riesgo y en momentos de alto riesgo sí tenemos que tomar un abordaje mucho más enfocado a reducir ese número de contagiados en un tiempo rápido. Esto nos va a permitir combatir al patógeno de manera eficiente, minimizar a los enfermos y reducir la operatividad que suele ocurrir cuando tenemos estos casos donde nos vemos obligados a utilizar otro tipo de insumos adicionales al alimento para poder bajar esos recuentos bacterianos rápidamente. Es así que una estrategia de salud que va ligada a través de la alimentación y un buen manejo nos va a permitir seguir impulsando el éxito de nuestra cosecha hasta en los escenarios más desafiantes. Muchas gracias.